Muy buenas tardes, noches. Sí, si se están preguntando qué pasa con la voz de Cambia este programa, esto es así, somos gente mágica que cambia de voz. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jimmy López Costantini, la genia, grosa persona que abrió este programa. Además, parte de este programa que hace producción, acá hacemos producción aire, redes, le damos comida al gato, hacemos conexión celular, tiramos antenas. Nati Mutilo abrió este programa, esto es algo con R hasta las 20 horas, como bien dijo, y como también bien anticipó, nos vamos a teletransportar a la situación de Brasil y de eso vamos a hablar, de lo que fue y qué pasó y lo que dejó el operativo sangriento policial en Río de Janeiro, un operativo que dejó más de 130 muertos, en donde se desplegó una importante fuerza policial en las favelas en relación a la operación del narcotráfico que ha operado allí en las últimas décadas, con un saldo de más de 100 muertos, como decíamos, la mayoría además civiles. Vamos a entender un poco más de esto con alguien que sabe, que además está por el país de Brasil aquí muy lindero y muy cercano. Estoy hablando de Nacho Lemus, que es periodista, corresponsal de Telesur en Brasil. Allí está y a él los saludo. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jimena te saluda. Saludos, ¿cómo estás? Un abrazo para vos y la audiencia. Igualmente, Nacho, gracias por este rato de conversación. Acá arranco por preguntarte qué pasa, por qué ocurre esto en este momento y un poco el contexto de lo que viene siendo, ¿no? Este tipo de cuestiones, el narcotráfico tal vez en Brasil y además, digo, este tipo de operación y de operativo dentro de las favelas que si tuvo algún precedente entendemos que no, pero bueno, arranco preguntándote por ahí para entender un poco más. Si esto no es algo nuevo, es una práctica ya usual en Río de Janeiro, de la Policía Militar de Río de Janeiro. Cada vez que entra con un operativo a las favelas, entra matando. En casos en los que hay respuesta por parte de los sectores del narcotráfico en la población, la respuesta de la policía, después la venganza cuando en caso de muerte de algún policía de estos operativos suele terminar también con muchas más muertes de vecinos en las favelas. Uh-huh. Esto por un lado, pero lo que sorprendió ahora es que no se trató de 10 muertos, de 20 muertos, uh-huh, como estamos acostumbrados a ver lamentablemente, sino que se trató de 120 muertos para el gobierno de Río de Janeiro, más de 130 uh-huh, muertos para la Defensoría Pública. Es un número que nos coloca delante de la mayor masacre policial de la historia de Brasil, nos coloca con siglos de masacres, mirándonos de frente a lo que pasó esta semana. Es algo que nos dejó helados a todos, quizás comparable con la noche en la que mataron a Marielle Franco, a la uh-huh, concejala de Río de Janeiro que defendía las favelas. Es este evento. El resto quizás decir que es una situación normal es injusto y tal vez no lo digo por indiferencia, sino porque lamentablemente es así, suele ocurrir, pero el número de muertes en este último operativo que se dio esta semana está fuera de cualquier análisis, y es un parámetro para la nueva situación de violencia estatal que se presenta en Brasil por parte del gobierno del estado de Río de Janeiro, un gobierno bolsonarista, uh-huh, también en un contexto político especial, ¿no? Esto, ¿cómo es un poco, Nacho, la cuestión de la lucha del narcotráfico en el país? Digo, en este caso puntual, que fueron 2.500 agentes de las policías civil y militar, iban supuestamente tras lo que llaman Comando Vermelho, un puntual grupo de narcotráfico, ¿no? Digo, ¿cómo viene siendo esto? Y también cómo se muestra en los medios, porque mucho de esto, digo, que no sabemos o que no llega a los medios, ¿cómo suelen ser o venían siendo este tipo de operativos, digo? Hay una situación en Brasil que es la expansión de grupos de narcotráfico hacia otros estados. Comando uh-huh, Vermelho nace en Río de Janeiro en 1979, ya se expande hacia sectores de la Amazonía en estos momentos, y lo mismo ocurre en Sao Paulo con otro grupo que se llama Primer Comando de la Capital, el PCC, uh-huh, que también se está expandiendo hacia otros estados, inclusive hacia Paraguay. Son grupos del narcotráfico que también realizan otro tipo de acciones ilegales, como venta de gasolina ilegal, que permean otros negocios en este momento, y justamente lo que supimos a partir de este operativo, que había una disputa territorial con las milicias. Las milicias uh-huh, en Río de Janeiro son grupos parapoliciales uh-huh, que también trabajan con el narcotráfico, que también accionan con por ejemplo, control del servicio de videocable, de internet, de gas.
son sectores que controlan los comercios en las favelas y que disputan estos territorios. Estos sectores de las milicias están más ligados al bolsonarismo. El narcotráfico a veces sí, a veces no tanto, y hay disputas entonces internas. En este contexto se llevó a cabo este operativo, por un lado, teniendo en cuenta esta acción de los grupos narcotraficantes. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, hace más de 3 décadas, Marcinho BP, que era el líder del Comando Vermelho, fue preso. Y el Comando Vermelho siguió funcionando. Este tipo de operativos ya ha mostrado que a través de la violencia no logran modificar nada estructural en cuanto a la acción de la policía en las favelas, en cuanto al narcotráfico tampoco. Esta situación se viene repitiendo cada vez que la policía entra matando, los grupos se reorganizan, el poder lo toman otros grupos y continúa la misma situación. Entonces, es algo que no cambia, solamente tienen efectos electorales, efectos mediáticos, show mediático, como estamos viendo en varios medios de comunicación, no solo de Brasil, sino también de otros medios, porque han dado una cobertura a esta masacre mucho mayor a la que venimos viendo en otras situaciones aquí en Río de Janeiro y en Brasil. Claro, después eso le da otra visibilidad y nos hace también preguntarnos por toda esta historia de lucha o de situación con el narcotráfico. Estás escuchando, si te sumaste recién, a Nacho Lemus, corresponsal de Telesur en Brasil, para hablar de lo que estuvo pasando en Río de Janeiro. Y ahí vos lo decías, Nacho, visiones muy distintas, ¿no? El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, aliado del expresidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, y la diferencia a la visual y a lo que opinó y luego también estuvo diciendo Lula da Silva, ¿verdad? Que bueno, en el caso de Claudio Castro defendió esta actuación policial, la calificó como un éxito y un día histórico. Y bueno, Lula por su parte planteó una postura más de que hay que combatir el crimen organizado, no con matanzas, sino con medidas que desmantelen, digamos, estas bandas más desde la estructura, ¿verdad? No sé cómo ves también lo que estuvo diciendo también Lula en el posterior a lo que pasó. Sí, la reacción de Lula no fue de lamento sobre las muertes, fue solamente en relación a la necesidad de tomar medidas más inteligentes a la hora de abordar la cuestión del narcotráfico. Sí. Esto tiene que ver con la presión internacional que hay sobre Brasil, a mi entender, justamente en un momento en el que el gobierno de Donald Trump tiene buques en el Caribe, intenta catalogar a los grupos narcotraficantes como grupos terroristas, y justamente el gobernador del estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, un bolsonarista, aseguró que el uso de drones con bombas colgadas por parte de los narcotraficantes muestra que son grupos muy poderosos, decía Claudio Castro, que actúan dentro de la categoría de narcoterrorismo, que Brasil está ante el narcoterrorismo. Entonces, tomando la retórica de Donald Trump, ya intentando, a mi entender, importar una guerra que está intentando llevar a Estados Unidos para sectores del Caribe al propio estado que gobierna Claudio Castro. Claro. Esto hay que contextualizarlo, hay que contextualizarlo con la situación que está viviendo Brasil. El bolsonarismo perdió una de sus principales cartas, que eran las sanciones de Estados Unidos con aranceles de 50% contra Brasil, porque están siendo negociados en este momento en una relación simpática, diría muy gentil entre Donald Trump y Lula da Silva, y en ese contexto aparece este evento, o sea, una nueva carta para el bolsonarismo, buscando apoyo de Estados Unidos, a mi entender. Claro. También, perdón, mencionar que Lula da Silva promulgó una ley que, bueno, como decías vos, ¿no? En esto tal vez no mencionar tanto las muertes, sino más como cómo combatir el crimen organizado de una mejor forma, una ley que incrementa la protección de los agentes públicos que combaten el crimen organizado y endurece penas para quienes intenten obstruir las investigaciones. Exacto, hay algunas intenciones por parte del gobierno brasileño de también buscar quiénes están por detrás de todos estos movimientos del narcotráfico, y hubo una acción importante en agosto donde se realizó un mega operativo en varios estados brasileños y en particular en el epicentro del capital financiero de Sao Paulo, en la avenida Faria Lima, donde hubo allanamientos en varias oficinas de sectores del capital financiero que responden a bancos y que muestran las articulaciones financieras del narcotráfico en el piso de arriba, en la estructura superior de toda esta gran cadena que tiene a los sectores de la sociedad más vulnerables históricamente, a los descendientes de esclavos, a la población de las favelas, a la población que fue ocupando estos espacios de Río de Janeiro o de Sao Paulo, en el lugar
más afectado por la violencia policial, pero que no son los sectores más beneficiados por todas estas acciones del narcotráfico. Entonces, la intención del gobierno de Lula en este momento es apuntar sobre estas estructuras, estos entramados, estas redes que sustentan el narcotráfico, como decía antes, no solamente con la venta de drogas, sino también a partir de la venta ilegal de gasolina, por ejemplo. Claro, pensemos también todo esto en un contexto en el que Lula también ya se ha dicho que será candidato, ¿no?, en elecciones a venir. Entonces, bueno, también leer un poco en ese contexto, como bien decías antes, ¿no? Por supuesto, de las últimas 6 grandes masacres que hubo en Río de Janeiro, 5 fueron en año preelectoral. Entonces, ahora se vuelve a dar esta situación. El año que viene tenemos elecciones en Brasil. Por último, Nacho, me decías vos, y un punto especial también a tener en cuenta, ¿cómo están reaccionando los medios en Argentina con respecto a esto? ¿Cómo leíste un poco esa situación en lo que es la comunicación en este país sobre la mirada de lo que pasó allá en Río? La vi con preocupación la situación en los medios de Argentina, porque intentaban mostrar que continuaba la tensión en Río de Janeiro, en una cobertura fuera de lo normal para una masacre policial en Río de Janeiro. Sí. Por otro lado, me preocupó también que no solamente medios oficialistas afines a Milei tenían esa lectura, sino otros medios también opositores también mantenían la misma mirada, reforzando el discurso luego de Patricia Bullrich en relación a la categorización de estos grupos narcotraficantes como grupos terroristas, algo que también hizo Paraguay luego. Entonces me parece preocupante toda esta situación, que más allá de la lucha contra el narcotráfico, que es una lucha que hay que abordar, también hay muchos intereses por detrás que son geopolíticos y tienen que ver con la acción de Estados Unidos en la región. Sentís que más allá de eso, de medios más oficialistas o menos, hay algo ahí atrás operando que puede haber generado, como explicación posible, ¿no?, esta cobertura, que hayan dicho eso y sigan y lo hayan cubierto de esa forma, digamos. Sí, me sorprendió, por ejemplo, C5N, Bien, con una cobertura totalmente criminalizante en relación a los sectores de la sociedad que son descendientes de esclavos y que fueron torturados, decapitados, como fueron quizás sus antepasados. Entonces me parece que hay que partir de ahí, desde una estructura de siglos que viene manifestándose así en las favelas de Río de Janeiro, y que no me parece que el problema del narcotráfico está muy ajeno a estas estructuras sociales que son históricas. Clarísimo, Nacho, gracias por este análisis, un puntapié para entender un poco lo que ocurrió esta semana en Río, y que miramos, bueno, desde mi lado, por eso, con dudas y preguntas que quería hacerte para entender un poco más. Te agradecemos, no sé si querés agregar algo más. No, les agradezco por el interés y el contacto. Un abrazo grande. Nacho Lemus, corresponsal de Telesur en Brasil, analizamos lo que estuvo pasando en Río de Janeiro en este operativo policial en favelas de la ciudad, que dejó un saldo de más de 120 muertos, como bien comentaba, y un análisis también de, qué tramas hay detrás. Esto más que interesante para seguir viendo de cerca lo que siga ocurriendo en Brasil. Quédate por aquí. Seguimos, hay mucho más. Ya hubo tanda, así que seguimos.